La plataforma de pensionistas y jubilados de Mérida y Comarca ha acogido con satisfacción la actualización de las pensiones al IPC, según el acuerdo adoptado por el Pacto de Toledo. Si bien sus portavoces y representantes son escépticos porque dicen que se trata de un acuerdo político que ahora tiene que hacerse realidad. Una vez conseguida esta actualización, las reivindicaciones de la plataforma continúan porque señalan que aún están preocupados por la estabilidad del sistema público de pensiones y la brecha de género, entre otras cuestiones. Vamos a hablar de ello precisamente con esta plataforma en este final de semana. Buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 822 de En la Picota. Es viernes, cerramos la semana hablando de una buena noticia, la que se ha producido durante estos días, que es el acuerdo, al menos político, del Pacto de Toledo para la actualización de las pensiones al índice de precios al consumo, es decir, al coste de la vida, al IPC. Vamos a hablar con dos representantes de esta plataforma emeridense que desde principios de año viene dando mucha guerra, presentando batalla para reivindicar lo que consideran un derecho legítimo. Tenemos con nosotros a Teresa Sáez. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas noches. Y tenemos a Rafael Muñoz. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Con ellos vamos a hablar porque además mantienen aún vigente la reivindicación que van a realizar, la gran concentración que van a realizar el próximo lunes en la Plaza de España a las 11:30 de la mañana, a la que no solo están convocados los pensionistas, sino también los jóvenes. Muchos de los que estamos actualmente en edad laboral no somos conscientes del futuro que nos espera con las pensiones. Si ya es difícil para los que están, imagínense para los que nos quedan todavía algunos años hasta alcanzar esa edad de jubilación. Por eso yo creo que, Rafael, es bueno convocar también a todo el mundo. Todo el mundo es implicado, debe implicarse en esta reivindicación, ¿no? Naturalmente, por la sencilla razón de que nosotros prácticamente casi todos somos ya jubilados, los que estamos en este grupo, y lo que pensamos no es en nosotros, que ya no sabemos cuánto nos durará la pensión, pero en principio pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos y los que vengan detrás, de cerrar una cosa que quede ya para siempre, no que se rompa como se ha roto ahora mismo. Bueno, en principio, como decíamos al comienzo de este espacio, Teresa, satisfacción por esa actualización, ese acuerdo o esa intención política que existe, pero sois un poco escépticos todavía, hasta que no sea una realidad, hasta que no esté en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado. Supongo que es como Lázaro, ¿no? Hasta que no toque, no creeré. Efectivamente, mira, esta reivindicación nuestra de la revalorización de las pensiones según el IPC es, podríamos decir, la más importante que teníamos en este momento. Esto estaba bloqueado, llevaban ahí un par de años o 5 años negociando, pero en realidad nosotros pensamos que no se estaba haciendo nada. Que no había interés. Exactamente. Esto ahora por lo menos se ha desbloqueado. Hay un pequeño arranque, pero efectivamente esto son recomendaciones que el Pacto de Toledo hace al Gobierno. El Gobierno es el que tiene que ponerse ahora a legislar esas recomendaciones. Ahí está nuestra inquietud todavía. No sabemos en qué términos se va a desarrollar esa ley, que para nosotros es muy importante, porque no es lo mismo, por ejemplo, que en la ley se ponga revalorización de pensiones según el IPC, a que se ponga según el IPC real, por ejemplo. Es un detalle, es una palabra solo, pero una palabra que significa mucho en su contenido. Entonces, claro, nosotros tenemos que seguir ahora, vigilantes de cómo se va a desarrollar esa ley, de cómo va a quedar plasmada, de manera que efectivamente se solucione, los pensionistas no vean mermada su capacidad económica y que eso sea también una cierta seguridad durante un tiempo. Rafa, ¿qué opinas de aquellos que dicen que deberíais estar ya contentos con esa actualización que os han hecho? Me produce sonrojo, sinceramente, porque yo creo que lo primero que no saben siquiera lo que es el Pacto de Toledo. Partiendo de esa base, yo creo que a la gente le preocupa más el cambio horario, te preguntan cuándo se cambia, cuándo es la hora,
Pero el Pacto de Toledo ya está firmado, eso ya está solucionado, si nos han subido las pensiones, si el gobierno dice que nos va a revalorizar a final de año lo que suba el índice del precio al consumo, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué estáis en la calle? Ya está todo arreglado. Mentira, mentira, mentira. Y yo, si me das un ratito, te puedo explicar un poco lo que la gente no sabe. Lo que sobre el Pacto de Toledo. Pacto de Toledo, justo. Pues adelante. Vamos a ver, es bastante cortito. Se constituye en el Congreso en 1995, la primera vez que se constituye, con las fuerzas que en ese momento estaban mandando. Con el objetivo de no politizarlo. Justo, se recomienda, algunas de ellas, en la edad de jubilación los 65 años, el mantenimiento del poder adquisitivo, la evolución del sistema de pensiones, se constituye un fondo de reserva, nuestra vaciada hucha, que eso sí le suena a la gente que se ha vaciado la hucha. Y una de las principales condiciones es que no se utilice como arma política en ningún gobierno. Nuestras pensiones. Sobre lo que se ha firmado en el día de hoy, lo último, el PDK dice, es un paso importante pero no definitivo, ya que solo es una recomendación. Vuelvo a decir lo que dice ella. No está firmado. Recomiendan solo, superando estos escollos que han estado durante más de medio año. Sus recomendaciones dejan mucho margen a diferentes lecturas del gobierno para negociar con las partes sociales, para posteriormente, otra vez en el Congreso, redactar el texto legal, la reforma de las pensiones con el anterior gobierno y con el aumento del 0,25 del 2013, que fue como las dejó el anterior gobierno, al 2017, que fue la última vez que nos han hecho perder a los pensionistas un 11% de poder adquisitivo, que me parece una verdadera burrada de dinero. En un momento en el que además muchos pensionistas han sido el colchón, el sustento de sus familias. Desde luego. En esta crisis tan sangrante que hemos tenido. Desde luego, empezando por nuestros hijos y acabando por nuestros nietos. Por lo que hablamos siempre, porque primero el trabajo era precario, muchas veces hemos comentado lo mismo, si te doy de alta te quito el trabajo y si lo quieres lo tienes y si no lo dejas. Tengo que dejar a los hijos, si no les llega a tus hijos o a tus nietos los tienes que ayudar. Hemos sido un colchón en el cual por eso no ha tenido ningún problema el gobierno. Decía, si aquí pasan los años les damos el 0,25, pero claro, llega un momento que se hinchan sin decir otra cosa las narices. Entonces ya dice, no nos chuleen, hay dinero para un montón de cosas, pero para un montón de cosas, un despilfarro total, y luego, oye, para las pensiones, que me imagino que nos las hemos ganado merecidamente, después de 40 y tantos años de trabajo que no haya. Y se encuentran con unos pensionistas que vienen de una generación en la que luchó muchísimo para que ahora mismo empecemos a perder los derechos adquiridos hace más de 40 años. En esto ha habido bastantes críticas, por ejemplo, la de que fue un ministro socialista, Carlos Solchaga, cómo sentó a aquellas declaraciones que hizo en la que decía que no veía prudente volver a la revalorización del IPC. Pues mira, sentó, como te puedes imaginar, pues bastante mal porque o no conoce la realidad de lo que hay, entonces habló simplemente por rellenar un espacio, o no se puede entender qué intención llevaba. La plataforma nuestra siempre va a defender el sistema público de pensiones, con ese objetivo nació, la defensa del sistema público de pensiones. Y claro, con lo que se ha firmado ahora, las recomendaciones del Pacto de Toledo, la legislación que salga después y demás, enseguida sale quien dice, es que esto no hay quien lo sostenga en el tiempo. De hecho, ya sabes que ha habido ya opiniones en que esto durará unos 10 años. Bien, nosotros somos conscientes de que definitivo en esta vida, para siempre, jamás, no hay nada. Que las situaciones cambian, las sociedades cambian, las necesidades cambian, entonces es lógico que cada cierto tiempo haya que hacer unas revisiones. Y esas revisiones son las que también se dice que hombre, que dependen, porque es muy difícil la sostenibilidad de este sistema público de pensiones. Bien, es obvio que para que esto pueda solucionarse, esa sostenibilidad, hay que remover muchas cosas de las que influyen alrededor. Concretamente la reforma laboral, las últimas dos, la de 2011 que abrió el camino y la de 2013 que ya fue tremenda. A partir de esa reforma se dio paso pues a los contratos en precario, a los trabajos en precario, los salarios en precario, las cotizaciones, todo en precario, todo en precario. Si el sistema laboral del país no tiene una seguridad y una capacidad de manejarse en la vida, por supuesto el sistema se nos vendrá abajo. Otro aspecto que también es importante en esto de la sostenibilidad, hay mucho dinero por ahí perdido. Me explico.
Se dice que no hay dinero, se nos decía al principio que no hay dinero. Nosotros estamos convencidos que dinero sí hay, quizá está mal repartido, quizá hay que replantearse, por ejemplo, pues por qué determinados estamentos políticos no cotizan como cotizan el resto de los trabajadores, no cotizan por eso, ¿por qué, por ejemplo, a los bancos se les hicieron unos préstamos tremendos para su rescate y, sin embargo, de esos préstamos, porque la palabra préstamo lleva implícita una devolución, ¿por qué de esos préstamos no se está devolviendo nada? ¿Por qué se nos va el dinero pues, en construcciones que luego no se utilizan? En fin, todas esas cosas. Es decir, que lo que tienen que hacer ahora los políticos es precisamente hacer política y dedicarse a estudiar, analizar las situaciones reales, las situaciones como son, y con esos medios poder garantizar ese sistema de pensiones. El señor Solchaga, pues quizá tendría que informarse un poquito más de cómo está, quizá tendría que andar un poquito más por la calle, porque ahora que nosotros estamos mucho por la calle hablando con la gente y demás, se nos acercan pensionistas y se nos cuentan casos y se nos cuentan historias, y cada uno tiene la suya particular, que para un gobierno, para una nación que se dice que es una nación donde impera el estado del bienestar, son situaciones que son una vergüenza. De hecho, por ejemplo, el caso, me imagino que lo habréis oído porque se ha difundido en los medios, ese matrimonio de la ciudad de Oviedo que por falta de medios tuvo que irse a vivir a un parque. El parque en el que han estado, yo lo conozco, es muy bonito el parque, pero no es un sitio para que viva una pareja de 72 y 74 años que tenían, porque los echan a la calle. Por ejemplo, ¿es una situación de vergüenza o no lo es? Ciertamente, y que lo diga además un ministro, claro, que fue de Economía y Hacienda en España a mediados de los años 80, pues es más grave. Mucho se está hablando efectivamente de la sostenibilidad del sistema, habrá que buscar una fórmula, ciertamente es una solución la que se está buscando a medio plazo, que es a 10 años, habrá que buscar una solución a futuro, pero indudablemente lo que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, lo que no se puede es intentar con las pensiones generar negocios privados. Me refiero a que nos están bombardeando continuamente con los planes de pensiones privados, que no te van a dar mucho más de lo que tú has aportado, mucho más, y que al final lo que hace es que en una familia, como tú has dicho, con trabajos en precario, con contratos en precario que no tienen capacidad de ahorro, no puedan hacerlo y no puedan ahorrar precisamente para procurarse sus pensiones. ¿Qué pensáis de ese sistema mixto que parece que quieren imponer algunos? Pues me parece que, claro, de cara a los bancos me parece perfecto para ellos. Yo podría poner, como has dicho, un ejemplo de la banca. O sea, es bastante reciente. A Florentino Pérez le presta un banco 485 millones para reestructurar su campo de fútbol al 2,5 de interés. Yo tengo ganas de que me hagan un préstamo a ese precio, sinceramente, porque tú vas a pedir un dinero al banco y se va del 18 al 22 de intereses. No soy Florentino Pérez, pero a lo mejor a mí necesito más el préstamo que el Real Madrid. Y soy madridista, o sea, parto de esa base. O sea, que no puedes decir, es que del otro lado. Yo pienso que, claro, es lo que hablamos. No hablemos de Solchaga ya, porque el que no lo conoce sabe cómo era Solchaga en el gobierno, porque yo lo he conocido y lo he padecido. Entonces sabía cómo era un liberal, aunque estuviera en el gobierno de Felipe González. Pero lo que tú has dicho ahora mismo, ellos van a los planes privados. Los planes privados son muy listos, porque claro, tú ahí cotizas y tú cuando te jubiles vas a cobrar lo que has cotizado, porque el Solchaga lo primero que ha dicho es que vivimos mucho. Si no quiebra el banco antes. Claro, si no, bueno, se rescata. Eso ya es diferente, que vivimos mucho, como dijo la señorita del Fondo Europeo, que a ver qué hacía con nosotros, a ver qué hacía con nosotros. Como dijeron el otro día alguien, que es que todavía no han inventado el sistema de matarnos. Que si tuviera un sistema de matarnos a partir de los 70 o 72 años, funcionaría el país de narices. No, primero, empieza por reeducar a los matrimonios, empieza por darle guarderías infantiles, que esos matrimonios empiecen a tener niños y que esos niños empiecen a poblarlos. Si no, llegaremos a un momento, como yo he ido hace 4 días, en poblaciones donde tiene que haber 10 o 12 o 14 pueblos con una maestra. Pero es que empezó con 14 pueblos, le quedan 6, porque no hay niños. Pero si no hay niños, ¿quién va a pagar las pensiones de los que vienen detrás de nosotros? ¿Con qué se pagan?
Claro, lo que dice con un fondo, claro, un fondo me parece muy bien. Pero vamos a ver, si un señor gana 700 euros y tiene que pagar un alquiler y tiene que pagar la luz que no sube, que cada mes baja la luz, cada vez que miremos el recibo digo, hoy he pagado menos. Yo he pagado en el último recibo 200 euros de luz. O sea, es decir, entonces vamos a ver, de ahí saca la luz, saca el transporte, saca la comida, saca el vestido. Y de ahí pones dinero para el fondo de pensiones. ¿Qué dinero pones del fondo de pensiones? ¿Qué vas a poner? Como decía una señorita que no quiero inventar el nombre, 25 euros al mes. Con 25 euros al mes, claro, como vamos a durar 500 años, pues a lo mejor es mucho dinero. Que no nos engañen, por favor. No, que duremos más, que duremos más. Y si no, que sigamos trabajando. El otro día, precisamente un pensionista nos decía el hombre, es que yo me he jubilado a los 75, te decía el hombre, joder, y la pensión que me ha quedado. Claro, le decíamos, ¿tú en qué has trabajado? No, es que yo trabajaba en el campo. ¿Qué te quedaba en la pensión del campo? 700 euros. Pues si te han quedado 1.200, te han quedado esos 500, ¿por qué has trabajado 10 años más de tu vida? Si no te hubieras quedado con 600 o 600 y pico. Claro, la gente es ignorante, porque no, tú sí que se cree que porque estés trabajando 10 años más le van a doblar la pensión. No. Mentira. Te van a subir un 3%, un 5% si te lo suben durante esos años. Por eso digo muchas veces que la gente es que ignora muchísimas cosas. Y de eso se valora. Lo que pasa es que ahora han dado con gente que tenemos, primero, tiempo para hacerlo. Segundo, ganas. Y tercero, que no nos van a sacar de la calle. Yo pongo como ejemplo, como decía el otro día, se van a casar, se van a casar. Digo, así empezó el 15M en la Puerta del Sol, que yo lo viví. Los iban a echar allí, eran 4 locos que estaban allí con las tiendas. Eso se aburren, eso se aburre. Y luego te dice Manolo, claro, es que si en vez del gobierno que hubiera otro gobierno, los hubiera sacado de ahí a bandazo. Pues sí. Quizás a lo mejor los hubiera sacado de ahí, los hubiera sacado ahí con la policía, los hubiera sacado, pero no los sacaron. Y mira, ya hay un germen ahí que no ha sido capaz de eliminarlo. Que bajan, que suben, pero ahí está. Ahora que te venga la gente ahora con el gobierno, que ahora voy a sacar uno que tuvo una conversación con alguien. Había un político que decía que ahora cualquiera mete a los pensionistas en casa otra vez, claro. Sí. Claro, una vez que ya han despertado. Y que en primavera hay elecciones, que ese es el problema, Fran. Hoy, claro, totalmente, ya está todo en clave electoral. Pero precisamente, hablando de elecciones y de partidos políticos, ha habido críticas respecto a que estabais politizados, que ahora que estaba el gobierno de Sánchez no salíais a la calle tanto como salíais antes con Rajoy. ¿Qué opináis? Pues la opinión es, y nos cansamos de explicarlo y nos cansamos de decirlo, este movimiento es un movimiento ciudadano, exclusivamente ciudadano. Es decir, aquí en nuestro movimiento es un movimiento transversal, es un movimiento plural y es un movimiento en el que no se le pide a nadie ni filiación de ningún tipo, ni ideología de ningún tipo y demás. Solamente lo que se pide es trabajar por un bien que tenemos común todos o un mal que tenemos todos común, que son nuestras pensiones. Entonces, dentro de este movimiento no hay ninguna dirección de ningún partido, no hay ninguna dirección de ningún sindicato, ni siquiera de ninguna asociación. Si os dais cuenta, en las concentraciones nuestras no aparece ninguna bandera de ningún tipo. Nosotros no estamos politizados, nosotros tenemos un lema que creo que se sigue llevando a cabo incluso cuando ha cambiado el gobierno, de que gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden. Bueno, de hecho, perdona que te interrumpa, Teresa, recuerdo los inicios de esta plataforma que incluso os planteasteis el hacer un partido político y al final optasteis por una plataforma. Por una plataforma porque nos permite mucha más independencia, nos permite mucha más libertad para poder estar al tanto de nuestras cosas y para poder defender sin estar sujetos ni atados a nadie, para poder defender lo que nosotros pensamos, el sistema público de pensiones. Y esto sigue así. La plataforma de esta línea de independencia no la ha perdido ni la va a perder. Entonces, sí es verdad que surgen muchas críticas de este tipo. Es que se ve que hay personas de tal partido, se ve que hay personas de tal partido en esta concentración, en la otra. Vamos a ver, a título personal, cuando nosotros hacemos una convocatoria de concentración, puesto que somos una plataforma ciudadana, esa convocatoria la estamos dedicando a todos los ciudadanos del país, a todos. El que se sienta identificado con nuestro objetivo puede asistir a título personal, claro que sí, puede asistir a la concentración que quiera, pero siempre será a título personal, nunca defendiendo ninguna bandera, ninguna postura ni ninguna ideología. La única postura nuestra es pensiones públicas y pensiones públicas. Porque de hecho, en el tema que estabais hablando antes sobre las pensiones privadas, sí es verdad que es un plan europeo que hay ahora, muy bonito, el famoso PEP, en el que se recomienda a los gobiernos que faciliten el que la gente suscriba esas pensiones privadas.
Ya habéis analizado vosotros a quién beneficia, pues por supuesto, quién puede hacerse una pensión privada, el que tiene dinero, el que le sobra ese dinero al mes para hacerlo. De tal forma está Europa, podríamos decir, influyendo, presionando a los gobiernos que incluso les aconseja que esas pensiones, esos planes de pensiones privados tengan desgravaciones fiscales. Entonces, también por ahí perdería, si se llevara a cabo, también por ahí perdería dinero el Estado, el gobierno perdería dinero, puesto que si esas pensiones tienen desgravación, es un dinero que se le va. Entonces nosotros, repito, el objetivo nuestro son defender las pensiones públicas, defender nuestra idea, defender nuestros derechos, que ahora mismo se ha firmado en el Pacto de Toledo el punto que estábamos diciendo, el de la revalorización según el IPC. Pero es que nuestras reivindicaciones no se quedan ahí. Como te decía antes, hay que remover muchas cosas para poder legislar eso correctamente. Puesto que, ¿qué decimos del copago, por ejemplo, que soportan muchos pensionistas? El copago farmacéutico. El copago farmacéutico, que por edad, por circunstancias, por lo que sea, la mayoría de ellos necesitan y dependen de esas medicinas. Hay farmacéuticos que ya lo están diciendo, que tienen clientes que a la hora de llevarse sus medicinas eligen. O me llevo esta o me llevo esta, porque para las dos no me queda. ¿Qué decimos, por ejemplo, de la brecha de género? La brecha de género en las pensiones sigue ahí. O sea, una señora que se queda viuda y que ha dedicado toda su vida, es verdad, a lo mejor ella personalmente no ha cotizado, pero porque ha estado toda su vida trabajando en su casa, que es trabajo, aunque socialmente parece que no es trabajo, pero es trabajo. Porque esa señora no puede cobrar la pensión completa que genera ahora hablaremos de eso, que es la brecha marido. De género, que es importante también. Lo trataremos ahora en un punto aparte, porque también es cierto que ciertamente se está ensuciando mucho el tema del debate de las pensiones con las comparaciones. Y es que, hijo mío, cualquiera, si me quieres comparar, a ver con quién me compara, ¿sabes? Cuando te preguntan eso de cómo estás, y depende con quién me compares. Claro. Entonces, eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque nos están bombardeando con que, por ejemplo, en Finlandia solamente el retorno de las pensiones es el 30% de la base de cotización. Bueno, pues yo estoy buscando aquí en Internet, es que en Finlandia pagan el 1,6% de los ingresos solamente dedicado a las pensiones. Todo está en su justa medida, hay que decir los pros y los contras. Claro. Es que en Europa dicen que en España tenemos un retorno de las pensiones que está en torno al 70 al 80% de la base de cotización, que es uno de los más altos, pero es que en Europa también es cierto que los salarios son mucho más altos. Por ejemplo, en Suecia la pensión media está en 1.740 euros. Aquí hay pensiones no contributivas de 400 euros. En fin, es que en esto es un debate un poco manido, pero nos ponen ejemplos para intentar convencernos de que las pensiones, de que estamos disfrutando de un sistema fantástico y que hay que cambiarlo a toda costa. Claro, pero tú tienes una serie de sitios, hablando de Alemania, que yo conozco, por hablar de un tema, en el cual la ortodoncia, la óptica, entran dentro del sistema gratuito. Aquí quítate la sanidad, óptica y quítate el dentista, y ¿cuánto te viene a ti de beneficio? Yo prefiero pagar, como en Suecia, pagar un alto coste de lo que tú pagas, pero tienes un alto beneficio de la sociedad, de cosas que no pagas. Y lo que decía la compañera, volviendo un poco el tema de la Constitución que tenemos nosotros, en la Constitución que tenemos de la mesa de pensionistas, nosotros que tanto se critica si es de un partido a otro, tenemos a un extremo de la mesa a alguien que está en Vox, y tenemos en un extremo de la otra mesa a alguien que pertenece al Partido Comunista. Solo pongo ese ejemplo. Ninguno de los que estamos en esa mesa somos todos afines a un tipo de partido. Están todos los partidos representados en esa mesa. Y cuando alguien se manifiesta, el otro día se manifestó alguien, puso en un fax, en el WhatsApp, una cosa, y puedo hablar de la cosa porque era una procesión, y claro, yo hice el comentario, yo no sé si lo he puesto o no lo he puesto, no, tú lo has puesto. Digo, ¿a ti te gustaría que yo pusiera a Willy Toledo ahí? Yo lo puedo poner igual que tú. ¿Qué dijo Willy Toledo de la Virgen? ¿Te gustaría que lo pusiera ahí en el WhatsApp? Lo puedo poner porque está en Internet, no es una cosa que me invento. Claro, porque tenéis un amplio espectro ideológico. Justo. Y entonces no entramos nunca en ningún tema. O sea, cuando alguien intenta participar en, oye, que el partido, el otro dijo, no, es que podemos hablar de un partido que es el que dice que es el único que está de acuerdo y se levanta de la mesa si no se aprueban las cosas. No, perdona, no miente ningún partido. Aquí no mentamos ningún partido y nos va fenomenalmente. Tenemos una discusión muy grande con los sindicatos mayoritarios, porque quieren ir. Nosotros decimos, podéis ir lo que queráis, pero sin ninguna bandera. Yo no quiero ver banderas de UGT
ni vendedoras de comisiones, por la sencilla razón de que nos van a decir lo que tú estás diciendo ahora mismo. Están instrumentados por estos o por aquellos. Al no haber ninguna bandera de ningún partido, de ningún sindicato, nos va fenomenalmente. Entonces nos entendemos, discutimos las cosas, porque discutimos incluso en la reunión que hemos tenido el miércoles, no salir el lunes. Fíjate hasta dónde llega la discusión. Y conseguimos convencer a la persona que no quería salir el lunes porque decía que estaba muy reciente la anterior manifestación, que en parte llevaba razón, y nosotros le dijimos, si no salimos en Mérida, van a salir las imágenes de Almendralejo, o las de Cáceres o las de Badajoz, y van a decir, mira, los de Mérida se han quedado en casa y no han ido. Eso te pongo un ejemplo de que nos convencemos mutuamente en la mesa. Soy testigo del nacimiento de esta plataforma y no está politizada ni mucho menos. Indudablemente hay personas de toda ideología en ella y indudablemente no se os puede acusar de politización. Vamos al debate de la brecha de género, que es interesante. Llevamos muchos años precisamente hablando de por qué una pensión de viudedad es el 55%, creo, ¿no? De, no, 60, no estoy segura. Está por ahí, sí, por el 55, 60. Sí, ¿por qué si al final se trata de una unidad familiar, se trata de una persona que a lo mejor no ha tenido el acceso al mundo laboral, pero que ha trabajado en casa, sobre todo en cuestión de... Esto repercute indudablemente a las mujeres de una generación que no trabajaban fuera de casa, pero que trabajaban en casa. ¿Cómo se podría recuperar eso? Porque eso es una, creo que, reivindicación justa e importante. Pues mira, ahí se podría recuperar. Yo creo que lo justo sería que hubiera unas pensiones mínimas, aunque sea de estas personas que, o bien, como estás diciendo y como había dicho yo antes, han trabajado toda la vida en su casa o han tenido acceso a unos trabajos tan precarios en los que la mayor parte de las veces no estaban ni dadas de alta. Por ejemplo, el trabajo doméstico ha sido así tradicionalmente. Y yo creo que todavía actualmente, aunque hay ya una ley sobre eso y demás, hay muchas personas que están realizando ese trabajo y no están dadas de alta, por lo tanto no están cotizando. Vale, esas personas, pues ahí es a lo que nosotros vamos, que las pensiones mínimas, que son estas de las que estamos hablando, necesitan una revisión muy grande. ¿En qué cabeza cabe que una persona con 400 y pico euros puede pasar un mes haciendo una vida normal? No vamos a pedir otra cosa, una vida normal. No puede, no llega a ello. Ahí las pensiones mínimas tenían que experimentar un ascenso de manera que les permitiera a estas personas vivir normalmente. Es verdad que no han cotizado, pero no ha sido culpa suya a lo mejor. Bien, en la brecha de género en cuanto a salarios se manifiesta ya en las mujeres que están trabajando, porque somos conscientes y lo sabemos y continuamente nos lo están informando los medios. En la empresa, por el mismo trabajo, por las mismas horas, por la misma responsabilidad, las mujeres cobran un tanto por ciento menos de lo que cobran los hombres. Algo completamente injusto. Tienen la misma preparación, hacen el mismo trabajo y tienen la misma responsabilidad, el sueldo tendría que ser el mismo. Bien, pues esa misma injusticia se traslada todavía más a las mujeres que se quedan viudas, a las mujeres de las que nosotros hablábamos antes, que se quedan viudas. Entonces, su marido ha trabajado toda la vida, ha generado una pensión. Bien, ¿por qué esa persona que se ha quedado viuda no puede cobrar esa pensión que su marido ha generado completa? ¿Por qué tiene que cobrar un tanto por ciento de esa pensión? Ahí la brecha salarial se aumenta mucho más, es como otro castigo más, ¿no? Es tremendo. Otro castigo más. Tú has estado toda la vida trabajando como has podido, en lo que has podido, un trabajo que además socialmente no ha sido nunca ni reconocido siquiera, ni económicamente, ni de ninguna manera. Y ahora, pues bueno, pues ahí tienes una limosnita para que, bueno, por lo menos compres pan. Entonces, ese es un tema que nosotros también llevamos en nuestras reivindicaciones y ese tema todavía está pendiente, o sea que no era solo el del IPC. Otro que también nos preocupa bastante es el de la ley de dependencia. La ley de dependencia es también un poquito sangrante. Yo qué sé, y hay casos además que lo justifican. A mí el otro día me hizo pensar mucho una noticia que oí en televisión. Resulta otro caso de un asesinato de violencia de género. El marido ha matado a la mujer al principio, dice, vaya, otro, tal. Bueno, luego desarrollan la noticia, y claro, era un matrimonio muy mayor, no sé si eran 70 y muchos u 80 y pocos años, en el que la mujer tenía Alzheimer.
llevaba con él muchos años. El hombre estaba solo para... En el caso de la maestra y la doctora, el médico. Sí. El hombre estaba solo para... De Zaragoza. Para atender a esa mujer. Si él no se veía ya con fuerza y no tenía ayuda por ninguna parte, pues a lo mejor sí es violencia de género porque ha sido un hombre hacia una mujer, que luego se suicidó el señor también. Pero a lo mejor es que se vio en una situación tan angustiada que mira, le pareció que era lo mejor. Entonces, ¿por qué se tienen que dar esas situaciones? Porque unas personas que necesitan una atención, porque son dependientes, sea por edad, sea por la enfermedad que padecen, sea por lo que sea, se tienen que ver solos, se tienen que ver aislados, se tienen que ver abandonados. Entonces, la ley de dependencia hay que hacer que se cumpla de verdad. En muchos aspectos se está cumpliendo, pero todavía tampoco está cubriendo todo. Otra cosa que a nosotros últimamente, aunque no vayan las reivindicaciones, nos preocupa, es que se está tratando desde distintos medios, desde distintos puntos de vista, como el enfrentarnos un poco con la gente que estáis trabajando ahora o con los más jóvenes, porque parece que se nos va a achacar a nosotros que para subir nuestras pensiones vamos a perjudicar a los demás porque se les van a subir los impuestos, se les va a subir el IRPF, etcétera, etcétera. De momento estamos hablando sin saber cómo va a pasar, pero no sería así, ¿eh? Es decir, la solución aquí no está en enfrentar a los jóvenes con los mayores, a los dependientes con los no dependientes. La solución aquí está en buscar efectivamente una solución que sea justa para toda la sociedad. Todos en la sociedad tenemos que poder vivir y tenemos que poder estar. A mí me parece, a veces me río cuando oigo esto que decía antes mi compañero, de que es que la gente cada vez vive más. Digo, bueno, pues no sé, una persona que cumpla a lo mejor 80 y tantos años, pues tendrá que hacer una declaración en la que pida perdón a la sociedad por estar vivo, no sé, tendrá que darle vergüenza, decir, oye, que estoy viviendo. Y yo la verdad les deseo a todo el mundo que llegue a esas edades. Es muy buena... muy buena señal, ¿no? Indudablemente. Sí. No se habla tampoco de los que mueren antes, ¿eh? No, yo tengo un caso que no fue mi padre, murió con 66 años y cobró un año en la pensión. Y muchos, eso te iba a decir, recién jubilados. Exacto. Que es curioso que, no sé, eso se repite bastante. Se repite ese patrón bastante, sí, es cierto. Bueno, señores, no tenemos tiempo para más, simplemente emplazarles al lunes, la gran concentración que va a haber en la Plaza de España, recordamos 11:30 de la mañana, por los derechos de los mayores, que es como reza precisamente en este pasquín que están repartiendo y que la plataforma, enséñalo si quieres, Rafa, en la plataforma de Mérida convoca. Por los derechos, decías, Teresa, para acabar. En relación a lo que estás diciendo, yo animo e invito a toda la gente, sea quien sea, que se sume a nosotros, que acuda a la plaza. O sea, que no nos dejen solos. Es verdad que hay veces que el desánimo también hace mella en nosotros y tenemos continuamente que superarlo. Nosotros necesitamos el respaldo de la gente, necesitamos que la gente se manifieste, necesitamos que la gente acuda a nuestras concentraciones. La presencia de la gente en la calle hace presión a los gobiernos, y necesitamos sentirnos arropados precisamente para seguir con el trabajo que nos cuesta, tenemos nuestro trabajito, con el trabajo que estamos dedicando, el tiempo que estamos dedicando y todas esas cosas. Entonces yo simplemente... Indudablemente, porque hay muchos abuelos que tienen además su propio trabajo, que es encargarse de los nietos. También hay muchos con sus nietos, sí. Y algunos que tenemos más cosas, porque yo, por ejemplo, estoy en un partido político, no voy a hablar del partido político porque hemos dicho que no hablamos del partido. Soy vicepresidente de una peña madridista aquí en Madrid, o sea, aquí en Mérida, en la Antigua, y encima estoy incorporado aquí, aparte de lo que hablas de nietos, etcétera, etcétera. Sí, o sea, que no es que estemos inactivos, sentados en ningún sillón, ninguno. Bueno, yo solamente me resta por deciros que sois un ejemplo, que sigues en esa lucha, que además es cierto que no lo hacéis solo por vosotros, sino por las generaciones que estamos pendientes de llegar a esa edad de jubilación, y que vuestra lucha es la lucha de todos, indudablemente, que sois un ejemplo y que espero que sigáis así, sinceramente. Como ejemplo son los de Bilbao, que son los tíos recios, los chicarrones del norte. Y reciben mucho apoyo, mucho apoyo. Y con una diferencia, como tú dices, para terminar, que son las pensiones más altas del país. Curiosamente, que allí en el País Vasco son las pensiones más altas. Aquí tenemos las pensiones más bajas del país, que pasan de 1.300 y pico a 700 y pico que se cobran en Extremadura. Es cierto. Que eso sí que, como te decía antes, son verdaderos como puño. O sea, nadie te las puede batir. Esos señores con 1.300, casi 1.400 euros, están saliendo todos los lunes a la calle.
Y nosotros con 1.300 y pico estamos saliendo. Y nos reunimos para acabar todos los lunes en la Plaza de España, en la esquina de la misma Plaza de España, con la calle Santa Eulalia. Cualquier consulta, cualquier problema, cualquier cosa que tengan, allí nosotros intentamos solucionarla dentro de lo que podemos. Llueva, nieve o déjate, hemos estado todo el verano ahí y seguiremos ahí. Ciertamente. Bueno, que Rafa, hasta una próxima ocasión, que tengáis suerte, Rafa Muñoz y Teresa Sáez. Muchas gracias a ti, representantes de esta plataforma de jubilados y pensionistas de Mérida y comarca, que vuelven a citar a la sociedad de nuevo este lunes en esa gran concentración en la que esperan reunir pues, a muchísimas personas. Señores, no hay tiempo para más, nos vamos, le instamos a una nueva edición de La Picota, será ya el próximo lunes en formato habitual y en las redes sociales, donde continuaremos informándoles de lo que sucede a nuestro alrededor en Facebook, Twitter, YouTube y en Instagram. ¡Feliz fin de semana!